La verdad, Rodrigo, es que esas conversaciones siempre suelen mantenerse en absoluta reserva. Son instancias bien delicadas. De momento no hemos conocido antecedentes en relación a la directora de comunicaciones del Palacio de la Moneda, Nicole Vergara, quien estuvo activa en esa pauta de prensa, donde evidentemente también los equipos del presidente probablemente estaban incómodos con el hecho de que por casi una hora el jefe de Estado estuvo respondiendo preguntas. Hay que considerar, Rodrigo, que si bien es cierto, la intención tal vez del jefe de Estado fue la correcta al tratar de ser transparente en relación a cada uno de los antecedentes que él manejaba y contestar de manera honesta en relación a las preguntas que se le estaban haciendo, hay que recordar también que desde el punto de vista institucional él está dando una respuesta en su calidad de presidente de la República. Y hay otras instituciones que están investigando este caso que evidentemente escuchan con atención cada una de las palabras que da el mandatario. Y en el marco de esas declaraciones, evidentemente hay información que puede ser útil para la investigación que se está realizando. Y es por eso que es muy importante que en ese tipo de declaraciones exista también una forma de presentar la información que es tan importante como el contenido mismo por el rol institucional del presidente de la República, y por eso es muy importante el rol que desempeñan los asesores de prensa. Evidentemente generan ese filtro, podríamos decir, ese marco para que esas declaraciones evidentemente también de alguna forma tengan una llegada a las distintas instituciones que puedan ser evidentemente tomadas en consideración. En esta ocasión el presidente respondió prácticamente como un ciudadano común y corriente en relación a cada una de las preguntas, que fueron muchas, por casi una hora estuvo respondiendo ante los medios de comunicación. Muy importante entonces también eso en consideración, también tomando en cuenta que desde la oposición ya hemos tenido algunas reacciones. Desde la UDI, de hecho, están solicitando que la Fiscalía cite a declarar al propio presidente de la República a raíz de sus palabras. Sí, bueno, claro. Evidentemente todo esto forma parte de una investigación donde las autoridades de gobierno tendrán que acudir en caso de que sean citadas, y de eso no hay duda que evidentemente se va a colaborar con esa investigación, pero el momento es muy delicado. Te quiero dejar con otras de las declaraciones que dio el mandatario, refiriéndose puntualmente a este proceso en el cual se fueron conociendo los antecedentes poco a poco hasta el minuto donde ya se tiene de alguna forma confirmada esta denuncia que fue presentada el 14 de octubre. Recordemos, Rodrigo, y esto es muy importante, Eduardo Serna, la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones aquí en el Palacio de la Moneda, confirmó también que el día martes, cerca de las 4 de la tarde, le notificó a la ministra del Interior, Carolina Toá, acerca de esta investigación que se estaba iniciando en relación al subsecretario Monsalve por un delito de connotación sexual. Eso es muy importante porque a partir de ese momento el Palacio de la Moneda se entera de manera formal a partir de otra institución que tiene directa relación también con el trabajo que hace el Ministerio del Interior, y por eso Eduardo Serna plantea que era importante comunicarlo. Evidentemente lo que se esperaba es que en el marco de esta investigación Manuel Monsalve fuera separado de sus funciones. Bueno, todo eso es lo que se ha ido desarrollando en las horas que vinieron luego de esta denuncia. Te invito a que revisemos las declaraciones que dio el presidente de la República sobre este tema, y luego seguimos conversando acerca de esta polémica que ha remecido el Palacio de la Moneda. Dicen cómo es posible que se hayan demorado, y no son 48 horas, son, yo diría, 36, pero eso a esta altura da lo mismo. Decían que cómo era posible que le fuéramos a pedir que el general Yáñez vaya a renunciar por el criterio Toá de la formalización, que debiera continuar en el cargo. Acá ni siquiera hay una formalización y no conocíamos el contenido de la denuncia. Por lo tanto, lo mínimo, desde mi punto de vista, era saber de qué estábamos hablando. En el momento que yo hablo con el subsecretario Monsalve no sabía de la denuncia, o eso es lo que él me transmite al menos, que había sido ingresada, después supimos, el día anterior. Por lo tanto, ni siquiera había una notificación. Entonces, usted comprenderá que ante una noticia totalmente en desarrollo, sería también irresponsable decirle en ese mismo momento, ¿sabe qué? Usted se va, porque no tengo antecedentes. Urgente. ¿Cómo uno puede entender que el presidente no tenga antecedentes, Mauro, de una acusación de violación, que uno al final veía los medios y estaba escrito el relato entero, completo el relato? ¿Cómo es posible eso, esa escasez de información? Sí, eso también me llamó muchísimo la atención, que el presidente haya señalado que no contaba con la información suficiente. Podríamos creer eso.
Pero de todas maneras, Rodrigo, acá hay una base en la que se ha fundamentado el gobierno y que tiene que ver con creerle siempre a la víctima. Si es que había una denuncia en fiscalía, es decir, no fue una denuncia al voleo, la primera decisión del presidente, como lo acabo de señalar, si es que se le creía a la víctima, era apartar al subsecretario Monsalve de sus funciones. El presidente dice que le pidió la renuncia el miércoles y el jueves Monsalve estaba en total posesión del cargo. Trabajando. De hecho, fue a representar al gobierno en la comisión que estaba revisando el presupuesto en el ex Congreso Nacional. Es decir, se actuó durante este periodo con total y absoluta normalidad. Absoluto. Y eso alimenta, Rodrigo, cierta sospecha respecto a qué hubiese pasado en caso de que la segunda no hubiese publicado el titular que publicó el día de ayer, el día jueves. Se actuó con total y absoluta normalidad. Con esto no estoy, bajo ninguna circunstancia, insinuando que hubo una maniobra de encubrimiento por parte de las autoridades para que esta denuncia no se conociera públicamente, sino que lo único que estoy argumentando es que si le vamos a creer siempre a la víctima, entonces tengo que actuar en consecuencia de aquello, por convicción. Y esa convicción lleva, en este caso, a tomar decisiones. Y esa decisión se debió tomar el martes y no el jueves. Y por último, Rodrigo, el ministro, el subsecretario o ex subsecretario Monsalve hace un punto de prensa en La Moneda señalando que él presentó la renuncia. Sí, pues. Y no que el presidente se la pidió. Exacto. En consecuencia, eso también ilustra cierta debilidad presidencial para tomar decisiones que pueden ser muy dolorosas y son comprensibles, pero en este tipo de situaciones tan delicadas, esas decisiones se deben tomar en tiempo y en forma, y el gobierno no la tomó ni en tiempo ni en forma. ¿Y qué dijo el presidente respecto a esto, Rodrigo Sánchez? A ver si lo repasamos. ¿Sabes, Rodrigo? Es muy delicado en el sentido quizás de la honestidad que expresó el presidente en estas palabras, porque él, reglón seguido, luego de explicar el minuto a minuto en relación a las informaciones que tenía sobre esta denuncia contra Manuel Monsalve, él plantea: yo no juzgo las acciones privadas que en un día no laboral pueda hacer cualquier persona. Si hay alguien que debe más de la cuenta, es una responsabilidad propia. Aquí no hay que ser más papistas que el Papa en relación a esta frase, que mucho de cierto tiene para un ciudadano común y corriente. El problema es que estamos hablando de, por una parte, una autoridad de gobierno, y por otra parte, un gobierno que se reconoce feminista. Y esta no es cualquier denuncia, es una denuncia gravísima que se hizo oficial, al menos a conocimiento del Palacio de la Moneda, desde que la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones la alerta acerca de este tema, la ministra del Interior, Carolina Toá. Independiente a que no se conocía el detalle, tal como lo señaló el subsecretario del Interior, el propio presidente de la República, todo eso se fue conociendo con el pasar de las horas, pero evidentemente ahí había una situación donde tenían que encender las alertas, y por eso es tan extraño, tal como señala Mauricio en estudio, que el gobierno haya sido o haya insistido más bien en la participación de Manuel Monsalve en la subcomisión de presupuesto en seguridad durante la jornada de ayer. Eso, desde el punto de vista comunicacional, evidentemente da una señal que es totalmente en contra de los propios principios que ha defendido el gobierno, y por eso es una situación tan delicada. Y por otra parte, el presidente de la República valoró que Manuel Monsalve haya renunciado o haya comunicado su salida del gobierno en el Palacio de la Moneda, y él planteó que no se iba a defender aquí en la Moneda, que por eso no quiso profundizar en el caso. Pero hay que recordar que Manuel Monsalve también planteó su inocencia aquí en el Patio de los Naranjos, por lo cual él dejó establecido en ese sentido que, independiente de que no se iba a referir en profundidad en relación al tema, él era inocente de los cargos que se le imputaban. Claro. Entonces, evidentemente también es una señal que se contradice en relación a lo que quería comunicar el gobierno probablemente. Vamos a escuchar parte de ese momento también que expresó el presidente de la República durante esta mañana, en esta larga conferencia de prensa en Lampa. De hecho, lo que conversamos en ese momento fue que él tenía que renunciar porque era subsecretario. Y tenía que renunciar de ese espacio, y él mismo en su declaración
dice: no me voy a referir a ningún detalle del caso desde el Palacio de la Moneda, justamente por lo mismo que usted señala. No hay ningún ánimo de utilizar el Palacio de Gobierno para nada, y creo que está bastante claro que el subsecretario Monsalve, el ex subsecretario Monsalve, no pretendía utilizar, bueno, no sé, no voy a entrar a juzgar intenciones en esto, pero renunció, estaba toda la prensa allá afuera, que se fuera y no hablara hubiese sido también un motivo de polémica, hubiesen dicho que se va a esconder, no da declaraciones. El objetivo fue que quedara claro, fue una declaración sobria: presento mi renuncia, me dedicaré a defenderme y cualquier declaración la haré desde otra parte, que creo que es lo que correspondía, porque la moneda no es para hacer defensas personales. Urgente. ¿Sabes qué? Yo cuando escuchaba, tengo el resumen entero, Mauro también, me imagino que ustedes también iban escuchando, analizando lo que iba a decir el presidente. A mí me pareció un presidente con muy poca información de algo tan relevante. Responsabilizaba a la prensa, que la prensa tenía que investigar, que él iba a preguntar, la fecha de la declaración del 23 de octubre. Yo no estaba, yo estaba en la ONU, pero hay que investigar. Esto también había que investigar. Lo noté para ser un presidente de la República, con escasez de información sólida en una crisis tan grande. Hay una investigación de por medio. Pero el presidente hoy día lo noté endeble, muy endeble, más allá de la generosidad, que me parece muy bien, de querer hablar, responder, que es una obligación, sobre todo en esta crisis, y que él dé la cara y que esté abierto a responder todas las cosas. Pero creo que abrió muchos flancos, Mauro, que estaban más bien cubiertos. Sí. Y yo vuelvo a insistir dos cosas y te lanzo la pelota para que hablemos de esta acusación constitucional que puede lanzar el sector de la derecha a la oposición. Primero, si no es por la segunda, creo yo, que esto no se sabe. Ayer lo transmitimos, Mauro, estaba trabajando Monsalve en la Comisión de Presupuesto. El presidente el martes le pide la renuncia. ¿Cómo alguien, si te pide la renuncia, el presidente de la República, compadre, tú agarras tus cosas y te vas de una? ¿Por qué te quedas trabajando? ¿Por qué? ¿Cuál es el poder que tengo por sobre el presidente de la República si me están pidiendo la renuncia? Agarro mis cosas y me voy, el presidente me está pidiendo la renuncia. Agacho el moño y salgo. No, se quedó trabajando hasta el día jueves. Entonces, Mauro, hoy, la derecha, ¿cómo queda parada? La oposición en general, ¿cómo queda parada? ¿Cómo quedan algunos partidos también de gobierno respecto a esto? En la presencia, credibilidad, liderazgo hoy del presidente de la República. Mira, la oposición venía moribunda, particularmente por el caso Audios, el caso Cubillos, ¿verdad? La agenda estaba en manos del gobierno porque la oposición estaba en una franca crisis. De hecho, las últimas encuestas mostraban un deterioro muy significativo en la intención de voto por su principal figura presidencial, Evelyn Matei. Este era el momento del gobierno para incluso, Rodrigo, pelear la elección municipal que se nos viene la próxima semana, ganando comunas relevantes que en el papel las debió haber ganado la oposición. Eso hasta ayer. Hoy día, ¿qué estamos viendo? Hoy día vimos un punto de prensa que es el ejemplo, Rodrigo, de lo que es el no diseño. ¿En qué sentido te lo digo? En el sentido de que acá no hubo para el presidente de la República ni una asesoría comunicacional ni una asesoría jurídica. Cuestión que es clave para enfrentar públicamente estos temas. Yo entiendo que la propuesta del gobierno consistió en que el presidente de la República hiciera la bajada de bandera con el fin de ordenar al gabinete en caso de que se tuvieran que referir a este tema nuevamente. Sin embargo, y como lo dije en un principio, en lugar de cerrar, abrió más focos de conflicto. De hecho, la tarea primera que debe cometer un presidente de la República en estos casos es primero describir los hechos de manera clara y rotunda. Segundo, explicar. Tercero, interpretar. Y cuarto, cerrar. El presidente no hizo ninguna de estas cuatro fases que se necesitan en cualquier plan comunicacional para enfrentar la crisis. Y de hecho, entregó el argumento a la oposición para que esa oposición le exija pedir perdón o se va de acusación constitucional. Es verdad, Rodrigo, una acusación constitucional contra el presidente de la República es un trauma para cualquier democracia y como en el Senado se necesita de los 2/3 para destituir a un presidente de la República, es muy difícil que se consiga ese quórum. Pero la situación en la Cámara sí que podría ser favorable para que esa acusación avance, considerando que el quórum
es de la mayoría de los diputados que están en sala en ese momento. Habló el director de la PDI en La Moneda. Habló, lo vamos a escuchar. Lo único que quería decir respecto a la imagen que puso Coque, que está acá abajo, esta imagen de la reacción que tiene el presidente con su asesora comunicacional, a mí no me gustó. A mí no me gustó para nada. La forma, no necesito ni siquiera escuchar lo que dijo. Una conversación privada entre dos personas. Pero este gesto de aquí mando yo, como yo decido esto, a mí no me pareció. Un evento tan público, transmitido para todo el país, con altísimo rating. La asesora comunicacional, que yo creo que fue en buena ella. Fue en buena, presidente. Ya está. Ya habló. Aconsejándola porque la asesora comunicacional está desde atrás observando y escuchando lo que está diciendo el presidente. Y sabe, tal como hemos analizado con Mauro acá, que ha cometido muchos errores en esta presentación. Él lo va a ayudar. Él le va a tirar un salvavidas, presidente. Terminemos. Seguimos otro día. Hoy ya está. El presidente, como quería que responder todo, pero no se daba cuenta porque él nos está mirando desde afuera lo que está diciendo, quiere seguir. Pero ese gesto a mí, personalmente, siento que hay falta de habilidad blanda de una persona con tanto liderazgo en nuestro país, es el presidente de la República, con alguien que trabaja con su asesora comunicacional.